Muy buenas, cracks. ¿Están listos para una dosis de realidad? En este vídeo vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, la economía. Vamos a hablar de países, de personas, de realidades crudas que no podemos ignorar. Hoy vamos a sumergirnos en la situación de 12 países que se encuentran al borde del colapso económico. ¿Están preparados para abrir los ojos? Abróchense los cinturones porque este viaje a través de la economía mundial va a ser intenso. Empezamos fuerte, cracks, con un país atrapado en un ciclo interminable de crisis argentina. Imaginen vivir en un lugar donde la inflación es tan brutal que los precios cambian de un día para otro, donde la moneda pierde su valor sin control. Años de políticas populistas y corrupción han creado una bomba de tiempo que explota cada cierto tiempo. La gente está cansada, la clase media se achica, la pobreza aumenta, y la deuda se acumula como una losa imposible de levantar. Argentina necesita un cambio radical, pero ¿quién se atreve a tomar las riendas de un país al borde del precipicio? De Argentina viajamos a Europa del Este, a un país que se enfrenta a una tragedia inimaginable, Ucrania. La invasión rusa no solo ha traído muerte y destrucción, sino que ha sumido a la nación en una profunda crisis económica. Imaginen un país donde las bombas han destrozado las carreteras, los puentes, los hospitales, donde millones han tenido que abandonar sus hogares. Olena Remenets. La reconstrucción de Ucrania será un desafío titánico, una tarea que requerirá años de esfuerzo y miles de millones de dólares. La historia de Ucrania es un recordatorio de que la paz es un bien preciado, de que la guerra solo trae destrucción y sufrimiento. Nuestra siguiente parada nos lleva al norte de África, a un país que fue el epicentro de la primavera árabe, Túnez. Este pequeño país, con una rica historia y cultura, se convirtió en el símbolo de la lucha por la libertad y la justicia en el mundo árabe. Hace más de una década, los tunecinos se levantaron contra la dictadura con la esperanza de un futuro mejor. Las calles se llenaron de manifestantes que exigían cambios profundos y un gobierno que representara verdaderamente al pueblo. Pero la realidad ha sido muy distinta. A pesar de los esfuerzos y sacrificios, los problemas económicos persisten, afectando gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos. Túnez se ha visto atrapado en un ciclo de inestabilidad política con cambios de gobierno constantes. La falta de un liderazgo estable ha impedido el progreso y ha generado desconfianza entre la población. Ahmed Ben Youssef Túnez necesita con urgencia un liderazgo fuerte y decidido, un gobierno que sea capaz de unir al país y de implementar reformas económicas reales, reformas que mejoren la vida de la gente. Sin estas reformas, el país seguirá enfrentando dificultades. La historia de Túnez nos recuerda que la transición a la democracia es un proceso complejo y lleno de desafíos. La lucha por un futuro mejor continúa, y el espíritu de la primavera árabe sigue vivo en los corazones de muchos tunecinos. La crisis económica en Ghana es un recordatorio de que el desarrollo no está garantizado, de que la mala gestión económica y la corrupción pueden socavar los cimientos de cualquier nación. Ghana necesita urgentemente un plan de rescate, un plan que aborde la raíz de sus problemas económicos y que devuelva la esperanza a su gente. Imagina vivir en un país donde la moneda se desploma, donde los precios de los alimentos se disparan y donde la deuda externa, es decir, el dinero que debe a otros países, se convierte en una carga insoportable. Leila Fadel. Egipto necesita con urgencia un plan de reformas audaz y ambicioso, un plan que diversifique su economía, que atraiga inversión extranjera y que cree empleo. La situación en Egipto nos recuerda que la estabilidad económica es fundamental para la paz social. Nos trasladamos ahora a Kenia, un país conocido por su belleza natural y su rica vida silvestre, pero que hoy se enfrenta a una doble amenaza, una deuda externa asfixiante y una sequía devastadora. Imagina vivir en un país donde la deuda te roba el futuro, donde los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, la comida, la vivienda, y donde la sequía amenaza consumir a millones de personas en la hambruna, en el hambre extrema. La situación en Kenia nos recuerda que el cambio climático no es un problema del futuro, sino una realidad que ya está afectando a millones de personas en todo el mundo. Nuestro viaje nos lleva ahora a Etiopía, un país con una rica historia y cultura,
pero que hoy se encuentra devastado por una guerra civil, una guerra entre diferentes grupos dentro del mismo país. El conflicto en la región de Tigray ha sumido al país en una crisis humanitaria y económica sin precedentes. Etiopía necesita con urgencia un alto al fuego inmediato, un diálogo nacional inclusivo que ponga fin al conflicto y un plan de reconstrucción a gran escala, un plan para reconstruir todo lo que la guerra ha destruido. La situación en Etiopía nos recuerda que la guerra nunca es la solución, que solo trae muerte, destrucción y sufrimiento. Viajamos ahora a Centroamérica, a El Salvador, un país que ha acaparado titulares por su apuesta arriesgada por el Bitcoin como moneda de curso legal, es decir, como la moneda oficial del país. Imagina vivir en un país donde el gobierno decide jugársela todo a una criptomoneda volátil, una moneda digital que cambia de valor constantemente, donde la economía está en vilo y donde la gente se debate entre la incertidumbre y la esperanza. Solo el tiempo dirá si la apuesta de El Salvador por el Bitcoin dará sus frutos, o si, por el contrario, agravará aún más su situación económica. Nuestra siguiente parada nos lleva a Pakistán, un país con un enorme potencial, pero lastrado por una deuda externa asfixiante, una deuda enorme con otros países. Imagina vivir en un país donde la deuda te roba el futuro, donde los recursos se destinan a pagar a los acreedores, a quienes se les debe el dinero, en lugar de invertir en educación, salud o infraestructuras, como carreteras, hospitales o escuelas. La situación en Pakistán nos recuerda que la deuda externa puede ser una trampa mortal para los países en desarrollo, un ciclo vicioso que les impide avanzar y mejorar las condiciones de vida de su población. Nos dirigimos ahora a Europa del Este, a Bielorrusia, un país gobernado con mano de hierro por Alexander Lukashenko, quien ha estado en el poder desde 1994. Imagina vivir en un país donde no hay libertad de expresión, donde no puedes decir lo que piensas sin temor a represalias, donde se persigue a la oposición política de manera sistemática, a quienes piensan diferente al gobierno y se atreven a alzar la voz, y donde la economía está controlada por el Estado, limitando las oportunidades de crecimiento. Las sanciones internacionales impuestas a Bielorrusia como consecuencia de la represión interna y su apoyo a la invasión rusa de Ucrania han golpeado duramente su economía, exacerbando la crisis. La situación en Bielorrusia nos recuerda que la libertad y la democracia no son un lujo, sino un derecho fundamental que debemos defender con uñas y dientes, especialmente en tiempos de adversidad económica. Viajamos ahora a Sudamérica, a Ecuador, un país con una gran riqueza natural y cultural, conocido por sus impresionantes paisajes, su biodiversidad y su herencia histórica. Sin embargo, a pesar de estas maravillas, Ecuador enfrenta profundas desigualdades sociales, donde hay una gran diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, una brecha que parece ensancharse cada día más. Imagina vivir en un país donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, afectando la calidad de vida de millones de personas, donde las protestas sociales son constantes, reflejando el descontento de la población que lucha por mejores condiciones de vida, y donde la economía lucha por despegar. Nuestra última parada nos lleva a Nigeria, el país más poblado de África y una de las economías más grandes del continente. Imagina vivir en un país con un enorme potencial, pero lastrado por la corrupción, la inseguridad y la falta de infraestructuras, como carreteras, hospitales o escuelas. Nigeria necesita con urgencia un gobierno que luche contra la corrupción, que garantice la seguridad de su población y que invierta en infraestructuras para impulsar el desarrollo económico y social. La situación en Nigeria nos recuerda que el tamaño no lo es todo, que el verdadero progreso de un país se mide por el bienestar de su gente. Y hasta aquí nuestro viaje por los países al borde del colapso económico. 12 historias que nos muestran la fragilidad del sistema, la importancia de la buena gestión y las consecuencias de las malas decisiones. No se trata de ser pesimistas, cracks, sino de ser conscientes de la realidad. Depende de nosotros, de las decisiones que tomemos hoy, construir un mundo más justo, sostenible y próspero para todos.